comisión. Pareo presentado por los diputados señores Romilio Gutiérrez y Alberto Robles para la votación de la sesión de hoy. Comunicación del presidente. Se encuentra tramitando ante la Municipalidad del Paraíso la posibilidad de contar con un patinódromo. Dicha tramitación estaría en curso y solicitan ayuda al respecto. Esa sería toda la información, la cuenta, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Solo, presidente, para informar que en la región de Atacama se habían anunciado lluvias de forma inusual, y lo más probable es que con las características del anuncio iban a dejar a la ciudad de Copiapó y a las comunas de General y Diego también nuevamente bajo el barro. Así que yo el día le pedía a Romilio la posibilidad de que nos pudiéramos parear. Efectivamente, si hubiese sido así, yo estaría ya en este minuto, dado que no fue así, estoy acá. Pero el pareo, por cierto, lo voy a mantener tal como lo habíamos planteado con el diputado Gutiérrez. Muy bien, gracias, diputado. No. ¿Algún otro comentario? Antofagasta sí, pero no tanto tampoco. No, de agua, afortunadamente. ¿No? Bien. Varios, presidente. Adelante. Presidente, salió publicado en el diario La Tercera hace pocos días atrás algo que me llamó la atención y que la verdad es que me parece, la verdad, bastante complejo, por decirlo de alguna manera. Me refiero a un reglamento sobre retribución a directores que presten a la ANFP servicios distintos a sus funciones. Y la verdad es que me llamó la atención porque es una de las cosas que hemos estado acá conversando y justamente el proyecto que estamos viendo lo que busca es, en el artículo primero, transformar esta institución sin fines de lucro en una sociedad anónima. Y este reglamento que fue, la verdad, presentado, plantea la retribución a los directores. Y dice algo bastante sui generis, dice: los directores ejercerán su cargo gratuitamente, en el artículo 4. Sin embargo, el directorio podrá aprobar el pago de una retribución adecuada a aquellos de sus miembros que presten a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional servicios distintos a sus funciones como director. La verdad es que es bien complejo esto y trae, ¿no verdad?, como una mirada, un tema, ¿no verdad?, del cual la ANFP hace algún tiempo atrás tuvo, ¿no verdad?, por estas razones, una crisis bastante importante. Entonces yo creo que es importante, presidente, y por eso lo quiero pedir, que de acuerdo a las modificaciones que la ley 20.500 incorporó al Código Civil, especialmente en lo referido a las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, aquí lo que se hace es cambiar el sentido de la ley para pretender que por vía de reglamento emanado por el propio directorio fije una forma de retribución a su directorio. A mí me parece que esto no corresponde y en ese marco creo que es necesario, presidente, pedirle que esta comisión, si es que lo tiene bien, oficie al Ministerio de Justicia, que es la que fiscaliza a las entidades sin fines de lucro, y a la propia Asociación Nacional de Fútbol Profesional en relación a la legalidad, a la pertinencia y o conveniencia del mecanismo propuesto por el actual director. A nosotros nos parece, por lo menos a mí me parece que no está de acuerdo esto con la política de transparencia que hoy día estamos exigiendo de todas las instituciones, particularmente instituciones que han sufrido crisis como la ANFP. Yo creo que esto lo podemos resolver con el proyecto que estamos actualmente en discusión, dado que si se convierten en sociedad anónima, tal como se plantea aquí, sí pueden tener, ¿no?, todos los beneficios de un estamento privado, y yo creo que es correcto que así sea.
siempre y cuando sea privado. Pero siendo sin fines de lucro a mí me parece que no corresponde. Por eso quería pedir que pudiéramos enviar este oficio al Ministerio de Justicia y a la propia NFP, presidente. Diputado Hugo. Presidente, debo discrepar esta vez del diputado Robles. Pero prenda el micrófono, diputado Walker, para discrepar. Debo discrepar, presidente, del diputado Robles. Escribe con micrófono. Como decía mi profesor de Derecho, Carlos Peña, hay que distinguir. Y en este caso hay que distinguir, y así lo estableció la fiscalización que hizo al efecto sobre la NFP, después del cuestionado pedido del señor Jadwe, el Ministerio de Justicia. Fue muy claro el Ministerio de Justicia en señalar que los miembros del directorio de la NFP, en tanto corporación sin fines de lucro, no pueden recibir una dieta como directores, pero sí, aplicando las normas del derecho del trabajo, sí pueden recibir una remuneración en cuanto hagan trabajos efectivos para dicha organización. Es lo mismo que, por ejemplo, el directorio de una fundación, una corporación cualquiera, no pueden recibir los miembros del directorio en cuanto a su asistencia al directorio es una dieta, pero sí pueden trabajar en favor de la institución. Por ejemplo, un director que es asistente social puede trabajar en cuanto a asistente social en una fundación o una organización, puede recibir por eso una retribución en dinero, porque eso es un derecho propio del derecho al trabajo. Y eso es lo que le estableció el Ministerio de Justicia a esta fiscalización. Lo que está haciendo la NFP es cumplir exactamente con la recomendación del Ministerio de Justicia a quien el diputado Robles quiere dirigir su oficio. Es decir, que en cuanto directores no pueden recibir una dieta, pero en cuanto emplean parte de su tiempo para prestar un servicio profesional en el área que sea, tienen derecho a percibir por ello una retribución. Y eso independientemente de la propuesta que ha establecido el Ejecutivo, respecto al cual yo tengo mi opinión de convertir a la NFP en una sociedad anónima cerrada. Gracias, presidente. El diputado Walker, desde un punto de vista, lo plantea, ¿no es verdad?, en relación a algo que estamos en la legislación tratando de lograr, que es que no haya conflictos de interés desde el punto de vista de los directivos con su representación como directivo y otra como funcionario. Y es evidente acá una suerte de conflicto de interés, porque si un directivo encarga un estudio jurídico en relación a algo, a uno de los propios directores, el conflicto de interés es evidente. Y lo hemos estado regulando, por ejemplo, en la ley de educación, de inclusión en las sociedades sin fines de lucro, que en esa ley fijamos, le permitimos a aquellos que son parte de la corporación o son parte de la institucionalidad sin fines de lucro, que puedan trabajar remuneradamente desde el punto de vista del Código del Trabajo como profesor de la institución o como director de la institución. Incluso incorporamos la norma en términos de que el justo precio, ¿no verdad?, del pago por sus trabajos, que es muy distinto a lo que plantea este reglamento, porque yo podré entender que las sociedades sin fines de lucro diga, mire, el abogado de la NFP recibirá por su trabajo como abogado de la NFP tal cantidad de recursos porque es el abogado, y el abogado coincidentemente también es director. Pero eso es algo distinto a lo que aquí se fija. Acá lo que muestra es un conflicto de interés claro, y es tanto que lo que yo entiendo por lo aparecido en la prensa, el directorio se negó a aprobar el reglamento porque el monto de la retribución lo consideraron alto, sobre los 8 millones de pesos. Entonces, acá evidentemente hay una mirada de conflicto de interés, por eso me interesa que tanto la NFP como el Ministerio nos digan, ¿no verdad?, en relación a esto, y por los tres temas, el tema de si es legal, ¿no verdad?, si es pertinente y además, ¿no verdad?, si tiene, ¿no verdad?, la conveniencia en el minuto en que hoy día estamos, sobre todo después de lo ocurrido con el fútbol profesional. Gracias, presidente. A ver, estimados colegas,
precisamente en este tipo de cuestiones que hace presente el diputado Robles se funda la indicación del Ejecutivo de legislar sobre las ligas deportivas profesionales para terminar con esta quimera de que hay una Asociación Nacional de Fútbol Profesional dirigida por una corporación sin fines de lucro y que es la que se ha prestado para todas las cosas que conocemos, que están como simbolizadas en el señor Jadwe. Pero, estimado diputado Robles, pudiendo estar de acuerdo con usted de que es un poco llamativo el asunto, por decirlo suavemente, de esta reglamentación del cómo hacer que los directores de la corporación sin fines de lucro ANFP cobren, como pareciera no haber acuerdo en la comisión, yo le sugiero que usted, haciendo uso de sus facultades propias como diputado de la República, oficie a través de la sala directamente al Ministerio de Justicia. Muy bien. En el marco de la ley que estamos tratando, interesante tener la opinión del Ministerio en ese sentido. Sí, pero sin perjuicio de esto, estimados colegas, también han salido dos noticias llamativas respecto a la ANFP. La primera es que tendría una pérdida o déficit de 36 millones de dólares. No sé si leyeron la noticia. Y ellos mismos publicaron lo que eran los resultados deportivos del año del 2016-2017, donde están incluidas las cuestiones que también tienen que ver con los temas de estadio seguro. Entonces hay una sugerencia que en realidad no es original mía, es del diputado Piroski, que propone que consideremos la posibilidad para este último fin invitar a don José Roa, a don Arturo Salá y al general Aldo Vidal. Por la segunda cuestión, ¿ah? El balance 2016-2017 sobre orden público. Ahora, si hubiera acuerdo, sin perjuicio de que la invitación sea para abordar fundamentalmente este tema, adicionalmente los señores parlamentarios pueden hacer preguntas sobre el tema de dónde están explicadas las pérdidas de los 36 millones de dólares y eventualmente también cómo subsana estas modificaciones reglamentarias las observaciones de fondo que muchos tenemos, ¿eh? ¿Habría acuerdo? ¿Para cuándo lo invitamos? Si no está en Rusia, lo más rápido que se pueda. Ya. Sería, invitaríamos, perdón, presidente, disculpe, al señor Roa, Salá y al general, a un general, dijo usted. A un general Aldo Vidal. Ya, Aldo Vidal. Y para efectos que es jefe de zona de control y orden público. Para efectos que informe acerca del balance 2016-2017 sobre seguridad. Sobre estadio seguro. Sobre estadio seguro, ya. Estadio seguro. Y otras consultas Sí. que les quieran hacer los señores parlamentarios. Sí, está bien. Eso, al que corresponda. Sí, bueno, quien esté a cargo del Estadio programa Seguro. Estadio Seguro. Yo no sé, yo no veo televisión ni leo los diarios con la pasión de ustedes, así que... ¿Está acordado entonces? Ya. Perfecto. Sí, el encargado plan Estadio Seguro. Pero no por los diarios. Bueno, estimados colegas, como recordarán, en la sesión última acordamos recibir a los deportistas de la disciplina Kempo, señores Andrés González Agurto, Pablo Chami Agurto y al director técnico nacional y maestro cinturón negro y séptimo dan, señor Omar Díaz del Canto, quienes tuvieron un destacado desempeño en el campeonato mundial número 14 que se realizó en Portugal. Y la comisión resolvió invitar a los tres para escuchar de su propia boca el desempeño, así como las perspectivas de esta disciplina y sus esfuerzos por organizarla en una federación. Y asimismo, a instancias del diputado Osvaldo Urrutia, que se encuentra aquí presente, se dijo que no era suficiente el que a personas que se destacaban en el desempeño de sus disciplinas deportivas se les invitara a una
sesión muy formal, pero que no deja ninguna constancia del reconocimiento al esfuerzo y al talento que han mostrado los invitados. Y por lo mismo se acordó otorgarles la medalla Cámara de Diputados a los 3. Y los invitamos a pasar aquí para que nos relaten su experiencia. Ellos son el entrenador y los dos. Sí, me van a acompañar a los puerta a puerta. Adelante. Ahí enciendan el micrófono y eso, ahí, abajo del... Al otro, allá. Abajo de la... Ahí. Sí. Bien, don Omar. Buenos días. ¿Está bien? ¿Suena? Sí. Sí. Buenos días, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar acá. Importante para nosotros que fuimos como país invitados. Vamos a mostrar una pequeña presentación que hicimos. Este año fuimos invitados como país invitados. No tenemos, porque los países llevan 15 años haciendo este mundial, más de 15 años, ya habían 15 años haciéndolo, pero fuimos como país en esta vez. Chile nunca había ido a este mundial, que es un país que trabaja con los países más importantes de Europa y de Estados Unidos también, y de América. La participación de nosotros fue este año en el país de Portugal, donde hubieron más de 37 países invitados, y nosotros fuimos invitados. Vamos a mostrar una pequeña presentación. Como dice ahí, participación del Mundial 2017, Portugal 2017, esto fue en la ciudad de Albufeira, en Algarve. El campeonato mundial fue la Federación IKF, se realizó en Albufeira, Portugal, entre los días 25 y 29 de abril. Esto nos tuvimos que ir unos días antes y veniendo casi el mismo día. Este campeonato mundial participaron más de 35 países, como les ponía distinto, donde Chile en este año tuvo un lugar privilegiado, que fuimos 6 deportistas solamente del país. La delegación nacional compuesta por 6 artistas marciales, en los cuales fueron 2 de mis alumnos directos, más 3 alumnos directamente de Temuco, la ciudad del sur de Chile. Dirigidas por mi persona, nombrados por la Federación IKF, invitados, y este año fui nombrado como representante para Chile, para esta federación, para poder abrir una federación e ir formalmente ya a los próximos torneos nacionales e internacionales que tenga esta federación allá en el Mundial. Para eso tengo que formar la federación y trabajar seriamente para formar deportistas en Chile para poder que lleguemos a este nivel. Nuestros representantes compitieron en distintas disciplinas, en más de 6 modalidades. Este torneo tiene más de 15 modalidades y ellos ganaron en 6 modalidades. En de cuenta aquí que tenemos aquí muchos de los deportistas que participaron, hablemos del caso de Holanda, Portugal mismo, España, iban con selecciones de más de 60 deportistas y cada deportista era especialista, igual que en las Olimpiadas, para cada deporte, y hacían más de 6 campeonatos anuales para poder llegar a esta instancia. Los jóvenes que llegamos de Chile los entrené por mi mano, y estas personas en las disciplinas que participaron, la gente no creía cómo ellos ganaban y participaban de nuevo en otra categoría y eran las mismas personas. Eso nos dio a hacer un reconocimiento por ellos mismos, decir cómo ustedes en Chile lo hacen a puro esfuerzo y llegar a competir con selecciones tan poderosas que llevan hasta médicos, psicología deportiva. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora nosotros. Las delegaciones logró un total de 22 medallas, 4 segundos lugares, 17 terceros lugares, y tenemos también un campeón mundial en la categoría, incluso una categoría superior, que es Andrés, que es primera vez que tiene su experiencia, campeón mundial de la competencia, y Pablo Chami Agurto, que no obtuvo 6 medallas también. Entre los dos tuvieron 12 medallas, entre segundo y terceros lugares. Siempre en todas las categorías que participaron ellos tuvieron podio. El requerimiento y apoyo. Como les expresaba hace un momento, fuimos invitados y en esta vez se me nombró a mí como seleccionador nacional
para llevar no solamente de mi organización, sino de todas las artes marciales de Chile, en todas las categorías, para poder hacer la federación en Chile, para trabajar con esta federación. Esta federación no es menos importante, porque esta federación tiene una cantidad de más de 60 países que están a un paso de pasar a la Sportacus, de pasar alguna de estos juegos deportivos, algunos van a pasar a los Juegos Olímpicos. Entonces nosotros justo estamos en un proceso que podemos entrar con ellos y nos dieron la oportunidad para hacer y estar con ellos en esto. Entonces los requerimientos que necesitamos en esto es formalizar una federación ya, tenemos club deportivo porque queremos formalizar una federación para participar directamente, a trabajar con esta federación y prepararnos, que ya en la parte técnica yo ya estoy preparando a la gente de Chile con los contactos, pero necesitamos ir el próximo año, que ya tenemos la invitación formal, que ya está incluso, se va a hacer en Turquía, en Budapest, el 2018, en Hungría, en Budapest, el 2018 va a ser el próximo campeonato mundial y ya no queremos llevar 3 competidores o 4 de esfuerzo propio, que muchos fuimos con esfuerzo propio. Aquí realmente, como todo deporte en Chile, tuvimos que hacer cosas. Yo creo que la lucha fue antes de ir al Mundial, fue más difícil que la que tuvimos en el Mundial, porque nos costó mucho llegar allá, pero los resultados fueron excepcionales. Entonces, eso es lo que queremos pedir para poder formar la federación y poder llegar muchos niños, muchos deportistas de Chile en lo profesional. Y yo pongo a disposición mis años de trabajo desde los 6 años, con los premios que he tenido mucho internacionalmente, a disposición del Estado de Chile para poder trabajar y sacar esos niños y poder sacar deportistas de alto rendimiento para poder llegar a esta federación importante para que algún día los podamos tener incluso en la Olimpiada. Eso sería más o menos el trabajo que hemos tenido. Muy bien, pues don Omar, felicitaciones. ¿Andrés quiere agregar algo? No. Don Pablo. O sea, sumándome a las palabras de mi maestro, la competición fue difícil. Nosotros fuimos, hablando de nosotros, de como organización, fuimos 2 y pudimos traer un total de 12 medallas, 6 cada uno, compitiendo con grandes potencias, como lo que era España, como lo que era Portugal, pero no solamente nosotros tenemos el potencial de poder realizar esto. Si fuimos solamente 2 es porque no existía mayor recurso para poder llevar a algunos de nuestros compañeros que también tienen el potencial. Es decir, si nosotros logramos conformar la Federación Nacional a cargo del maestro Omar, nosotros podríamos conseguir más logros, no solamente lo de nosotros 2, sino que podríamos integrar más competidores a este tipo de competición internacional, donde también podrían optar a medallas al igual que nosotros. Nosotros este año participamos como primera experiencia, en donde adquirimos mucha experiencia, y esta experiencia se puede replicar para futuros competidores, y no solamente, insisto, en nosotros 2. Sí, ellos son representantes del gobierno. Señor presidente, por su intermedio y dada la pretensión que tienen los deportistas que aquí están, nosotros les hacemos un llamado porque podemos reunirnos con ellos para poder orientarlos en la posibilidad de que ellos conformen su federación. Así que les ofrecemos toda la ayuda posible del Ministerio para que alcancen este logro. Muy bien. Después intercambian sus datos, son miembros del Ministerio del Deporte. Y bueno, en nombre de los diputados y de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, yo quiero felicitarlos. Realmente creo que son una situación ejemplar que ojalá haga que muchas personas sigan este camino de perseverancia y desarrollo de talentos que ustedes llevan adelante. Y les vamos a entregar la 7ª medalla, que es la de la Cámara de Diputados, a los 3. No tiene el mismo valor que la que recibieron en Portugal, pero igual. Los 12 más 3 son 15. ¿Ah? Los 12 más 3 son 15. Sí, pues. Felicitaciones. Andrés, felicitaciones. Esto para mí, disculpe que interrumpa, para mí es tremendamente importante porque yo muchos años participé, 6 años hago artes marciales y viajé por muchas partes y de repente con la bandera y con su bandera que tenía que nunca me fue financiada.
y con la bandera de uno y estar representando su país y que ahora reconozcan a mi alumno o a la gente, es precioso reconocer que de tu país te reconozcan. Gracias Muy por, bien. por el reconocimiento. Encantado. Sí, sí, ahí está. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Pueden quedarse, si quieren se van. Última, antes que me vaya, le agradezco y no quiero dejar de lado a una gran persona que nos ha ayudado mucho en el deporte en la comuna, concejal acá. Muy bien. Sí, Muy bien. vale, gracias. A ustedes, pues. Bien. Bienvenida, diputada. Gracias, muchas gracias. Y voy a estar un ratito porque tengo que ir a hablar de salud. Bien, ahora continuaremos con la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Brown, Chávez, Fuentes, Gutiérrez, Don Hugo, Jiménez, Melo, Pilowski, Robles y Walker Don Matías. Y la diputada señora Vallejo, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, conflictos de interés y fomento de participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Se ofrece la palabra a los señores diputados e íbamos en La página 14, presidente. del comparado, la página 14. Estábamos viendo una indicación propuesta por el diputado Robles, si no me equivoco. Sí, así es. Y para refrescarle la memoria a los colegas, les recuerdo que esta indicación del diputado Robles buscaba prolongar el periodo en el cual una empresa que incurría en irregularidades o insuficiente entrega de los antecedentes necesarios, se le da un mayor plazo. De lo que yo entendí de la discusión hasta donde se pudo desarrollar, el Ejecutivo estaba de acuerdo con esta idea del diputado Robles, que para mí es inconveniente. Sí, y el Ejecutivo iba a hacer una evaluación al respecto. Señor presidente, vimos el capítulo tercero de la ley 20.720. Este capítulo tercero se refiere a un procedimiento de reorganización judicial. No hay intervención en este procedimiento de organismo público alguno. Es decir, es un procedimiento a través del cual una empresa deudora le solicita al tribunal poder fijarle ciertas pautas para llegar a un acuerdo de reorganización con sus acreedores. Esas pautas pasan por la mantención de un determinado periodo que se llama, creo que es un periodo en el cual no se toca ni se modifica la situación de las deudas que tiene la empresa deudora, y se llama periodo de protección financiera concursal. Es decir, a través de los veedores, que hoy día eran los antiguos síndicos de quiebra, el veedor establece y ampara un periodo que se llama de protección financiera, y a la espera de un acuerdo de reorganización que se le propone a los acreedores. No hay participación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Entonces no se modifican en la facultad y por lo tanto no hay inadmisibilidad desde ese punto de vista a nuestro juicio, señor presidente. Muy bien. Entonces lo que correspondería es que demos nuestra opinión respecto del mérito de la propuesta del diputado Robles, ya que formalmente no hay inconvenientes para... O sea, usted la declara admisible. Usted es el soberano, presidente. ¿Tanto poder tengo? Sí, para estos efectos. Bien, pues.
Entonces se declara admisible y la discutimos en su mérito. Bueno, yo quiero decirles, colegas, brevemente para no alargar, yo estoy en desacuerdo. ¿Ah? Esto es como el paradigma del Chile media, que cada vez que no se cumple la ley, entonces hay más plazo para que la vuelvan a incumplir. Así que yo no estoy de acuerdo. Yo comparto la opinión del presidente. ¿Sí? Votación entonces. En votación, la indicación del diputado Robles, no le doy lectura porque ya todos conocen la... Toma la votación. En votación. Nosotros tenemos opinión. Perdón, señor presidente. El Ejecutivo estima no solo que es admisible, sino que además entendemos y amparamos la indicación del diputado señor Robles por lo siguiente. Tal como señalamos en la sesión pasada de la lectura del artículo 14, se llega a la conclusión de que cuando existe una disminución patrimonial importante en una organización deportiva profesional, y si esa déficit no puede ser saneado dentro de un determinado lapso de tiempo que el artículo señala, eso produce la eliminación de los registros de la organización. Eso es lo que simplemente, dicho en términos bien resumidos, sucedió con el Club Deportes Concepción. El Club Deportes Concepción llegó a esa etapa. Es decir, eso es lo que produce que una organización deportiva, al término de su déficit, deba desaparecer prácticamente la imposibilidad de poder deportivamente ejercer sus derechos. Es decir, es eliminada de los registros, no puede participar en competencia alguna. Lo que propone el diputado Robles es que esa organización deportiva profesional no desaparezca, sino que se someta a las normas que hoy día nuestra ley establece para todas las empresas deudoras que caen en insolvencia. Entonces, no es que estemos dando un perdonazo. Hoy día la ley, la 20.720, permite esta mantención, que no desaparece, sino que le dice, mire, usted debe celebrar un acuerdo de reorganización con sus acreedores. Y para ese acuerdo va a tener veedores. La sanción deportiva. Exactamente. La sanción deportiva, como dice... Bueno. Y la sanción de eliminación, señor presidente, es absolutamente irreversible para esta organización. Diputado Robles, estamos por votar la indicación que usted ha propuesto sobre... Presidente, lo que está planteando esta indicación es, como propósito, no ser tan drástico en términos de que una institución simplemente sea eliminada si es que no cumple lo que está establecido, sino que hacerlo en relación a mitigar la drasticidad de la ley 20.019, que ante situaciones de insolvencia impone, ¿no verdad?, la disolución anticipada de la sociedad o el fondo de la corporación o fundación, impidiendo de este modo la continuidad de las actividades deportivas profesionales y afectando seriamente a las comunidades de hinchas y socios menores ligados al club. Lo que está buscando, ¿no verdad?, la indicación es armonizar estas situaciones con las nuevas tendencias de la legislación, es decir, darle un espacio regulado para que se procure la continuidad de las actividades. Esto, ¿no verdad?, sin ser disueltas o liquidadas finalmente en una última etapa. Pero la ley 20.720 de 2014 sustituyó la quiebra y el régimen concursal por un nuevo mecanismo de reorganización de las entidades empresariales que a nosotros nos parece pertinente para este tipo de instituciones. Es decir, se les da la oportunidad para que en vez de ser disueltas puedan, ¿no verdad?, ajustarse y mantener su vigencia siempre que cumplan con la ley 20.720 que tiene una forma de regularla adecuada, a mi juicio, para poder, ¿no verdad?, lograr que sea gradual la forma de salida de estas instituciones y no tan abrupta como se plantea en este artículo. Diputado Walker.
Gracias. Bueno, Diputada yo creo que, Sepúlveda. agradezco la explicación del diputado Robles y del Ejecutivo para ver si se entiende mejor el sentido y objeto de la indicación. Efectivamente, uno no puede pedir privilegios para las organizaciones deportivas profesionales, pero por un principio de igualdad ante la ley tampoco las puede dejar en una situación más desfavorable que el resto de las instituciones que caen en insolvencia. Porque además del punto de vista deportivo, la sanción es muy drástica. O sea, acá, ¿qué es lo que pasó en Deportes Concepción? Que los malos administradores no han tenido sanciones y la única sanción la han tenido los hinchas, que han visto desaparecer una institución que además está identificada con una ciudad entera. Por lo tanto, a mí me parece correcta la fórmula planteada por el diputado Robles. Diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. Bueno, entendiendo mejor las indicaciones, a mí me gustaría, quizás por nosotros, yo he estado muy encima de lo que tiene que ver con esta nueva ley en relación a la Universidad del Mar, que hemos estado permanentemente chequeando qué es lo que ocurre ahí. Pero si nos pudiera el Ejecutivo caracterizar los tiempos que significa ampliar o votar a favor de esta indicación, y cuáles son las características que debería cumplir este club, ¿no es cierto?, esta institución deportiva, para poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, salvar este periodo e ir al siguiente. ¿Ah? Si nos pudiera caracterizar eso, porque mi preocupación es que tú le puedes dar más tiempo a la agonía, ¿ah? más tiempo a la agonía, pero no necesariamente con este tiempo tú resuelves el problema, como nos ocurre precisamente en la Universidad del Mar, que se dio todo ese periodo y posteriormente, ¿no es cierto?, hoy día estamos ya en el proceso de liquidación. Señor presidente, por su intermedio, señora diputada, de acuerdo a los datos que tenemos nosotros respecto de la aplicación del capítulo 3 de la ley 20.720, los procedimientos judiciales de reorganización, que es lo que se está tratando de aplicar a las SADP, primero, ya se aplica en realidades comparadas. En España, la ley de insolvencia del año 2009 ya incorporó a las sociedades anónimas deportivas españolas. O sea, hoy día los clubes españoles que sufrieron una crisis profunda hace algún tiempo, muchos de ellos quedaron sometidos a la ley de insolvencia, que es muy parecida a la nuestra. Ahora, de acuerdo a la duración que tiene un procedimiento judicial, esto va entre 70 y 100 días, de acuerdo a lo que nosotros averiguamos en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Eso dura un procedimiento judicial de reorganización que consta de un par de etapas, por decirlo de manera muy gruesa. Primero, hay una petición que hace la empresa deudora a un tribunal de reorganización. Esa petición lo deja... y esa petición da lugar después a la presentación por parte de un veedor, que vendría siendo un antiguo síndico, de un acuerdo de reorganización con los acreedores. Durante el periodo en que se presenta este acuerdo, hay un espacio de tiempo en que la empresa deudora tiene una protección financiera concursal, que se llama, que impide que con las empresas, que lo que pasaba antes con las empresas en quiebra, acecharan los acreedores, realmente desmontaran la empresa o se vendieran las acciones a un precio vil. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante ese periodo? Y sirve mucho para los efectos de las indicaciones del Ejecutivo. No pierde su calidad de empresa, sus acciones no pueden ser enajenadas de manera arbitraria, sino que hay todo un estatuto de protección hasta que se presente el acuerdo de organización, y luego viene el acuerdo de organización que permite pagar, digamos, principalmente en orden las acreencias que tienen y no desmedidas. Se permite el funcionamiento de la empresa como tal. A nuestro juicio, y para los efectos de lo que es importante para nosotros, que es la creación de la liga, eso permitirá que los clubes que formen parte de la liga sigan manteniéndose y sigan contando con los derechos deportivos que tienen después de este periodo de 100 días o durante el periodo de 100 días, y que no desaparezcan abruptamente de un día para otro, incluso jugándose un campeonato de primera o de segunda división. Diputado Verdugo. Mire, bueno, yo tengo una duda, digamos, y la quiero plantear. Yo creo que aun cuando no se aprobara esta indicación, yo creo que la organización deportiva podría acogerse, digamos, a lo dispuesto en las disposiciones de la ley 20.720. Yo creo que incluso habría una derogación tácita, digamos, de lo que está planteado. Yo creo que ahí, digamos, entonces mejor dejarlo establecido
digamos, para evitar una, digamos, eventual juicio, digamos, de respecto de si efectivamente esto sigue vigente, si tiene la posibilidad de acogerse o no. En mi opinión, yo alegaría, digamos, que efectivamente puede, digamos, aun cuando el artículo 14 se mantuviera como está, podría, digamos, acogerse la organización deportiva a los beneficios que otorga, digamos, la ley 20.720. Perdón, señor presidente, con un aditivo, que como hoy día no todas son sociedades anónimas deportivas profesionales, sino que también hay clubes que se forman sobre la base de fondos. Si no se dijera, podría haber alguna duda de que esos clubes que están formados por fondos, como por ejemplo Cobresal, la Universidad de Concepción, no deberían entrar porque no son personas jurídicas en ese sentido. Entonces podría haber dudas de que esa persona jurídica formada a través de fondos fuese realmente una persona jurídica que pudiera conformar una empresa deudora para los efectos de esta ley. Entonces es mejor, como usted dice, señor diputado, decirlo expresamente. Bien, ¿se consideran suficientemente? Tomen la votación, señor. Premiar el esfuerzo. En votación, la referida indicación. Diputado Berger. A favor. Diputado Brown. Diputado Espinosa. Diputado Gutiérrez. Diputado Jiménez. Diputado Morales. Diputado Piroski. ¿No? Diputada Sepúlveda. A favor. Diputado Urrutia. Diputado Verdugo. A favor. Diputado Walker. A favor. Señor presidente. La abstención. Cuatro a favor y una abstención. Si no me convencen todos estos argumentos de darle facilidad. Aprobada la indicación, señor presidente. A precio vil, para que se entienda, es comprar por €1 el Banco Popular. Continuaría, señor presidente, en la página 15, un artículo de la moción, que es el primero, que dice que incorpora en el artículo 16 de la ley el siguiente inciso segundo, que es del siguiente tenor. Estas podrán constituirse como sociedades anónimas abiertas o cerradas, sin embargo, se someterán siempre a las reglas de las abiertas para los efectos de su fiscalización por la Superintendencia de Valores y Seguros. Se refiere a las sociedades anónimas deportivas profesionales. Esa es la propuesta de la moción. Sí. Diputado Walker. Bueno, presidente, la indicación se explica por sí sola. Es similar a un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en los mismos términos que presentamos con el exdiputado Jorge Burgos en la legislatura anterior, y que el proyecto está en el Senado y da la regulación sistemática que queremos hacer en este proyecto de ley de cambio a las sociedades anónimas deportivas profesionales. La idea es que se mantenga la posibilidad de que las sociedades anónimas puedan constituirse como sociedades anónimas cerradas. Lo que queremos es que para efectos de su fiscalización, dada la entidad social, la trascendencia deportiva y pública que tienen estas entidades para los efectos de su fiscalización y transparencia, estén sujetas a las normas de las sociedades anónimas abiertas, vale decir, en todo lo que dice relación con el envío de información al mercado, en la información de los FECU, de estado de resultados, que como ustedes saben, mucho más exigente, la entrega de información al mercado en el caso de las sociedades anónimas abiertas que en el caso de las sociedades anónimas cerradas. La misma regulación que aludía el diputado Robles respecto de los conflictos de interés, por ejemplo, de los directores de las sociedades anónimas, son mucho más exigentes en el caso de las sociedades anónimas abiertas que en el caso de las sociedades anónimas cerradas. Las obligaciones de publicidad que tienen las sociedades anónimas cerradas son muy tenues, son muy escasas para la relevancia deportiva, social y económica que tienen estas entidades. Ese es el objetivo de esta indicación, que es muy similar, como digo, a un proyecto que ya habíamos aprobado en la Cámara de Diputados. Muy bien. En votación, Muy bien. el referido modificación al artículo 16 que establece la moción.
Diputado Berger. Diputado Brown. Diputado Espinosa. Diputado Jiménez. Diputado Morales. Diputado Piroski. Diputada Sepúlveda. Diputado Urrutia. Diputado Verdugo. A favor. Diputado Walker. A favor. Señor presidente. A favor. 5 a favor, 0, 0. Aprobada la indicación. Muy bien. Al Espérame. artículo 19. Sí, déjeme ordenarme, presidente, para no. Artículo. Página 16. Página 16, como bien dice el señor presidente. Es una indicación del señor diputado Robles que incorpora en el artículo 19 el siguiente nuevo inciso final. Tratándose de sociedades anónimas deportivas profesionales dedicadas al fútbol profesional, la emisión de nuevas acciones de cualquier naturaleza o la venta de aquellas que se encuentren en su poder deberán ofrecerse de manera preferente a sus hinchas o simpatizantes debidamente inscritos en los registros que lleve al efecto la asociación deportiva respectiva, con al menos 6 meses de antigüedad. ¿Quién tiene que tener 6 meses de Esto sí antigüedad? que es ilegal. ¿Y quién tiene que tener los 6 meses de antigüedad? Diputado Walker, diputado Robles. ¿En qué página estaba indicado? 16. 16 presidente, diputados. Presidente, sí. A ver, lo que pasa es que esta indicación del diputado Robles, por eso quería ver dónde está ubicada, es muy similar y eso es el comentario que quiero hacerle a la Secretaría de la forma en que está ordenando las indicaciones que están sometidas a votación, porque es muy similar a el contenido matriz del proyecto. Entonces deberíamos verlo asociado al contenido matriz del proyecto y no como una indicación aparte. O sea, porque, a ver, la matriz del proyecto, la idea, bien digo, la idea matriz del proyecto nuestro es que los socios de las organizaciones, los hinchas, creo que no hablamos de hinchas, hablamos de socios, por eso me gustaría que lo viéramos en conjunto para ver cuál es la mejor reacción y ojalá llegar a un acuerdo en esta materia, puedan suscribir acciones emitidas por las sociedades anónimas deportivas con el objeto de ser socios y participar también de la administración por su representación en los directorios. Entonces por eso hay que ver, porque la Secretaría nos pone esta indicación como una indicación abstracta del contenido del resto del proyecto. Entonces, en el comparado, deberíamos verlo en forma conjunta con el proyecto, con lo que dice relación con la idea matriz del proyecto. Yo entiendo la indicación del diputado Robles, porque efectivamente cuando se discutió la actual ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, a lo mejor la diputada Sepúlveda se acuerda porque probablemente en ese momento era diputada, el texto aprobado en la Cámara establecía algo que era muy lógico y lo establece en la indicación del diputado Robles, que es un derecho preferente de los que entonces eran socios de las corporaciones o fundaciones que después debían transformarse a sociedades anónimas deportivas profesionales para suscribir preferentemente esas acciones, que tiene mucho que ver con la idea matriz del proyecto, de manera tal de que los clubes tuvieran una identificación con los socios, que no pasara incluso con lo que pasó con un expresidente de la República, se cambiaba de equipo, no, eso es broma, pero sí que pudieran tener una identificación con los socios, es decir, que quienes aparecieran como accionistas, ¿no es cierto?, y suscribieran la acción, tuvieran una identificación histórica, por lo menos un derecho preferente. Si eso no ocurría, el remanente de esas acciones podía abrirse al mercado y cualquier persona podía comprar acciones como un mecanismo también de financiamiento, pero la idea es que tuvieran alguna identificación deportiva, social con los clubes. Y como muy bien acota acá el diputado Robles, esto tiene que ver con una de las ideas matrices del proyecto, que es el artículo 5 transitorio, que establece que las sociedades anónimas deportivas profesionales podrán emitir una nueva serie de acciones o traspasar legalmente las existentes, las que solo podrán ser suscritas por los socios o miembros al día. No hablábamos de hinchas, porque la palabra hincha es una palabra que no está reconocida legalmente.
hablábamos de socios, o miembro al día de las corporaciones, fundaciones que dieron origen a cada club del que trata. Entonces, yo lo único que quiero sugerirle es que posterguemos la discusión de esta indicación a cuando veamos el contenido del proyecto, se fija, porque puede alterar en algunos aspectos. De partida hablamos de socios, no hablamos de hinchas, para que lo veamos de manera conjunta. Ese tiene que ser además el sentido de un comparado. Diputada Sepúlveda, usted, diputado Robles. Yo, el diputado Walker me ha interpretado en gran parte lo que él plantea, pero voy a explicar por qué la hemos puesto acá. Porque la ley actual dice con claridad, refiriéndose a las sociedades anónimas deportivas profesionales, que los socios debidamente inscritos en los registros de las organizaciones deportivas profesionales tendrán derecho preferente de compra respecto de las mismas, es decir, de las acciones. Lo que aquí estamos colocando, tratándose del fútbol profesional, porque aquí estamos haciendo una cápite no a todas las sociedades anónimas deportivas profesionales que están en otros deportes, sino que solo el fútbol profesional, que la emisión de nuevas acciones, es decir, cuando un club deportivo quiere digamos, aumentar su capital, la emisión de nuevas acciones de cualquier naturaleza, o la venta, cuando un accionista quiere vender parte de sus acciones, como ocurrió ahora en Colo-Colo, ¿no? Que se encuentren en su poder, deberán ofrecerse de manera preferente. He usado la palabra hinchas para diferenciarlo de los socios accionarios. Si hay otra palabra mejor que pueda interpretarlo, yo la cojo sin problema, porque la idea es justamente que podamos, antes de que entregárselo a los socios que ya son socios de la misma institución y por lo tanto es un capitalista que tenga, ¿no, verdad?, podamos ampliar la base desde el punto de vista de los accionistas para evitar en lo posible la concentración accionaria. Eso es lo que busca la indicación. Ahora, yo entiendo que esto es absolutamente admisible, dado que existen otras legislaciones algo por el estilo. Entonces, yo quisiera, lo que planteo es que, en primer lugar, cuando se emitan nuevas acciones o cuando alguien venda, se haga como lo hizo, ¿no, verdad?, el presidente de Colo-Colo, que le dice a los hinchas, llamémoslo como se determina acá, ¿no, verdad?, primero a ellos. Y por cierto, si es que no hay... vender primero a los chinos? Primero a los socios, a los hinchas. Los chinos sí serán socios del Colo-Colo. Son hinchas del Colo-Colo. Porque no existe esta ley. Es porque no existe esto. Entonces lo que estoy planteando aquí, que primero a los, y dice la indicación para que a los hinchas inscritos en los registros que lleve la organización deportiva, para que no sea cualquiera que se diga hincha, sino que aquel que se fichó, se registró y que tenga alguna antigüedad, porque tampoco sería posible que, tal como usted plantea, de repente algunos chinos aparecen, ¿no, verdad?, un mes antes, una semana antes, ¿no, verdad?, incorporándose para tener este derecho preferencial. Por eso es que lo estamos planteando de esta forma. Gracias, diputado. Y por eso lo hacemos acá, ¿no?, y no en el artículo transitorio. Muy bien. Diputada Alejandra sí. Sepúlveda. Primero decía que la Secretaría no tiene que ver con dónde se colocan las indicaciones. Es el propio diputado que dice dónde se colocan las indicaciones. Ahora, lo que puede ocurrir, que la discusión que hoy día podemos tener, ¿no es cierto?, uno dice, o a la sugerencia de la Secretaría, ¿no es cierto?, puede decir, mira, sabes que yo no quiero aquí, quiero en otro lado, por el tenor de la indicación, pero la Secretaría no tiene nada que ver con eso. Lo segundo es que yo creo que efectivamente debería ir aquí, y debería ir aquí porque tiene que ver con las acciones. Y las acciones, ¿quién las compra? ¿Cómo se reparten? ¿O cuáles son las características de quién las compra? Ahora, a mí me parece muy buena la indicación, pero además lo del hincha, o especificamos quién es el hincha, y de alguna vez por todas, yo diría del vocabulario popular, lo hacemos aquí, y decimos, bueno, ¿quién es hincha? Porque además es una palabra que tiene que ver con varias otras cosas, con lo cultural, con la identidad, con los amores, pero además porque la palabra hincha aparece en el propio título de la ley. O sea, aquí, desde el primer minuto, desde que se acepta esta indicación o esta moción parlamentaria, estamos hablando de hincha. Lo dice el propio título de la moción. Entonces yo creo que podríamos hacer algo interesante también
de conceptualizar el hincha en algún minuto y de ampliar, y a mí me parece extraordinario que tenga que ver con ampliar la base, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con la sociedad anónima deportiva. Gracias, presidente. Yo voy a votar favorablemente. ¿Ah? ¿El Ejecutivo y diputado Walker o al revés quiere diputado? Yo prefiero hacer al revés. Al revés, entonces. Diputado Walker. A ver si a lo mejor ilumino al Ejecutivo. Lo que yo sugiero es que nosotros podamos, de alguna manera, y no tengo problema en que votemos este primero. Lo que pasa es que yo pensé que la Secretaría podía agrupar por similitud de temas. Yo lo que sugiero es que nosotros podamos aludir a categorías objetivas. Hinchas o simpatizantes es una palabra que hoy día no está en nuestra legislación y que es muy subjetiva y poco concreta. ¿En qué acto, de qué manera se materializa? O sea, una persona puede ir un día a un estadio, otro día a otro. Entonces, por eso en el texto nosotros siempre se me ocurre como el Club Social y Deportivo Colo-Colo, que forma parte, a través además de una corporación de Blanco y Negro, que tienen derecho a voz y voto del director, y eso es algo que queremos extender al resto de los clubes. Otra categoría objetiva es la de abonados. Hoy día hay abonados a Galería, a Tribuna Andes, a Tribuna, y de hecho, en términos de seguridad, lo que ha hecho nuestro amigo José Roa es cada día más instar a los clubes a formar bases de datos de hinchas que frecuentemente adquieran entradas para ir a un partido, y con eso se objetiviza también su condición de hinchas. Con el objeto que cuando existan limitaciones de aforos para público local o de visita, existe un derecho preferente a adquirir esa entrada, que es bastante justo para los hinchas que han sido fieles y han ido al estadio todo un campeonato, no solamente cuando se juega la final, sino los hinchas que son bien exilistas y aparecen después que los equipos son campeones. Entre ellos varios diputados. Pena de celebración. Ahora son todos hinchas de la U. No, yo no soy hincha de la U. Entonces, yo lo que le sugiero, presidente, es que nosotros podamos en esta indicación yo tampoco, diputado. Para nada. Para efectos de esta indicación y salvar la intención de la indicación, que es muy similar al texto Madrid del proyecto que estamos discutiendo, es que se aluda a socios o abonados, porque es una categoría objetiva, en vez de hinchas y simpatizantes. No sé si le parece al diputado. No, a mí no. Señor presidente, por su intermedio. Lo primero, señor presidente, una pequeña aclaración respecto del tema de las corporaciones, porque en rigor la única corporación que se mantuvo después de la entrada en vigencia, la 20.019, es la Corporación Club Social y Deportivo Colo-Colo, precisamente porque hizo una concesión. Entonces se mantiene esa corporación. El resto de las corporaciones no dejó de existir al transformarse en SADP. Salvo Cobresal y la U. Claro, que están en la categoría de... Pero ellos se transformaron en fondo, es decir, y al haberse transformado ya no existe la categoría de socio de la corporación, salvo en el caso Colo-Colo. Entonces... Muy bien. Y enseguida, señor presidente, dado que entendemos y compartimos el espíritu de la indicación del diputado señor Robles, entendemos que la categoría de hincha se da por su inscripción en el registro. Por lo tanto, como un aporte, le pediríamos a los señores diputados, si es posible, esto acompañarlo de un artículo transitorio que le dé 6 meses de posibilidad a las SADP para que puedan inscribir, adecuarse e inscribir y abrir los registros para que se inscriban los hinchas o simpatizantes. Claro. Diputada Sepúlveda y diputado Robles. Yo creo que el sentido de la indicación tiene que ver cómo ampliamos la base, ¿no es cierto?, de las personas que puedan comprar estas acciones preferentemente. Entonces yo creo que a mí no me da temor la palabra hincha. Yo creo que en algún minuto quizás deberíamos hasta conceptualizar qué significa un hincha.
¿ah? Porque claro, yo no soy parte de la sociedad, no compro Abonada. abono, No es abonada. no soy abonada, porque eso es lo clásico, eso es lo normal. Pero hoy día estamos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos esto? Que la base, ¿no es cierto?, de aquellos que son hinchas, puedan efectivamente comprar. Yo encuentro eso muy bueno, porque además, ¿sabes lo que hace? Es que ese hincha sea responsable también de esa sociedad. Y en la medida que tú hagas responsable, ¿no es cierto?, en esa sociedad te permite controlar mejor las cosas. Y si tú compras también acciones, te permite ampliar. Yo creo que lo que está planteando el Ejecutivo a mí, yo lo encuentro, y pocas veces yo lo encuentro razón al Ejecutivo, yo creo que no es malo, No, es una buena idea, de armar un transitorio que permita a los hinchas inscribirse, pero hay que difundir también esto, hay que difundirlo, porque si no algunos hinchas nomás van a saber, entonces que permita ampliar e inscribirse, pero quizás sería interesante en algún minuto caracterizar la palabra hincha, ¿por qué no hacerlo si estamos en una ley de este tipo? Y no quedarnos con lo clásico. La Real Academia de la Lengua tiene una conceptualización de la palabra hincha, que en su segunda acepción es partidario entusiasta de alguien o algo, especialmente de un equipo deportivo. Y su primera acepción es hinchar de hinchar. Pues, bueno. La Secretaría encontró la palabra. Diputado Walker. De hecho, el diputado Isaac Cort promovió un proyecto de ley para crear el Día Nacional del Hincha, a propósito de lo que fue el trágico accidente que sufrieron los hinchas de O'Higgins de Rancagua. Fallecieron en el trayecto a un encuentro deportivo. Presidente, yo le sugiero lo siguiente, que tal como señala el Ejecutivo y como es parte del proyecto, esto lo veamos en la norma transitoria, de manera tal de concordar una redacción con el autor de la indicación, que es el diputado Robles, con los autores del proyecto, somos nosotros, y con porque efectivamente yo creo que se puede incorporar la palabra hincha en la medida que se forme este registro de hinchas objetivo, ¿no es cierto? Y eso sí tiene que ser, yo creo, que de iniciativa del Ejecutivo. Eso es lo que yo le sugiero, diputado, para armonizar con lo que propone el Ejecutivo y con lo que la idea matriz del proyecto. Diputado Robles, yo creo que todo el mundo en la comisión comparte el espíritu de su indicación en el sentido de hacer más activa la presencia de los hinchas, amigos, seguidores de los clubes, los socios de las corporaciones cuando ellas existen, en fin, en la propiedad y en las decisiones del mismo. Pero si usted estuviera de acuerdo en que todos convenimos en la coincidencia con su idea, que unamos la discusión de esta indicación a la del quinto transitorio a que se refería el diputado Walker, donde está tratado el mismo asunto, y ya con la conceptualización de hincha un poco más detallada de lo que dice la Real Academia, porque, bueno, hincha se puede declarar cualquiera, pues, más bien es como se demuestra que efectivamente es hincha. ¿Estaría usted de acuerdo? Absolutamente. Si quiere la dejamos suspendida, pendiente, para que la discutamos en conjunto. Junto con la del quinto transitorio. Y yo no sé si es de iniciativa del Ejecutivo el incorporar, tal como decía la diputada Sepúlveda, el concepto de hincha en esta ley. Yo no lo sé, porque como estamos hablando de instituciones privadas y el registro, pero el registro también lo podemos, yo entiendo que como son instituciones privadas no tenemos por qué no hacer como moción una indicación consensuada entre nosotros, con el diputado Walker, con el Ejecutivo, con el objeto de que el registro quede claro acá. Y la idea, ¿no, verdad?, de que los hinchas efectivamente tengan acceso. Yo participo y no tengo ningún inconveniente. Bien, lo haríamos así entonces. Muy bien. Bien. Pero la idea de legislar está... Donaldo, lo que pasa es que hay una doble fiscalización. En torno a la cuestión de los conceptos de hincha o barristas u otros que se ocupan en esta industria del fútbol profesional. De barristas no hemos hablado. No, pero perdón, estoy hablando conceptualmente.
Y justamente para hacer la diferenciación, hay un importante estudio de carácter sociológico de un profesor al cual se me ha ido en estos minutos exactamente el nombre, lo estaba tratando de buscar, pero nosotros para la siguiente sesión podemos traer una minuta respecto a estos conceptos para poder clarificar y tal vez de ahí pudiera salir algo importante. Sociológica, sí, del punto de Muy vista bien. sociológico. Sí. Estimada diputada y diputados e invitados, hemos llegado al tiempo fijado para el desarrollo de esta sesión y habiéndose cumplido con el propósito de la misma, esta se levanta. Quedó como acuerdo pendiente para...